Voy a partir. Pues ahora sí. Ahora. Bueno, como había dicho Patricio, mi nombre es Valentina Andrade y voy a presentar el paper Bargaining, Sorting and the Gender Gauge Gap de Card, Cardoso y Klein. Si bien el artículo está concentrado y trabajado con datos de Portugal, nos va a interesar principalmente la metodología que aplicaron estos autores, desde ahora les voy a decir CCK. Pero de todas formas, voy a partir con una motivación un poco de qué surge esta metodología, el framework teórico. Vamos a profundizar harto en la metodología, un poco sobre los resultados, pero más centrados en el diagnóstico de la estrategia de identificación. Y por último vamos a ver una extensión que es del artículo que hace poco publicó el profesor Rau. Y por último la propuesta que estamos trabajando con el profesor para hacer investigación. ¿Ya? Si de repente se me corta o hay alguna duda, solamente me detienen, ¿ya? Entonces, vamos un poco con la motivación. Bueno, es muy sabido de que las mujeres trabajan principalmente en trabajos menos pagados, en trabajos donde se solicitan menos calificaciones, y como un dato que, si bien el paper es del 2016, hoy en día se sigue replicando, por cada dólar que ganan los hombres, las mujeres ganan 77 centavos, es decir, existe todavía una brecha salarial de género que ha permanecido en el tiempo, pese a los avances a nivel educacional y en la mejora en los trabajos. Y hay dos ideas que se han confrontado para entender por qué se da esta brecha. La primera tiene que ver con que existen diferencias en los niveles de productividad de los hombres y las mujeres, y la segunda, de que existen fricciones en el mercado laboral. La segunda, en el fondo, lo que nos dice es que a igual nivel de productividad de los hombres y las mujeres, de igual manera existen diferencias en el acceso a posibilidades del empleo. Por ejemplo, como aparece en el último bullet, segregación vertical y horizontal, en donde tenemos mujeres que participan en ciertos sectores productivos o participan en ciertas ocupaciones, están concentradas en ciertas ocupaciones menos calificadas. Y además, no solamente se da esta diferencia en las posibilidades de empleo, sino que también llegan a diferentes acuerdos de negociación salarial que los hombres, lo que nos da a todas luces alguna idea de que estamos en un contexto de competencia imperfecta en el mercado laboral. Y lo que nos dicen los modelos neoclásicos en el fondo es de que esta heterogeneidad entre las firmas no van a influenciar cuánto se paga o a quiénes se les paga, sino a quienes se contratan. Entonces, de alguna forma, tenemos que entender cómo se da esta brecha salarial de género, específicamente en cómo las firmas contribuyen a estas diferentes posibilidades de empleo o a estas diferentes posibilidades de negociación. Podría ser por ejemplo, preferencias de que los empleadores contraten a más o menos mujeres, o también por un componente, y aquí enfatizo mucho eso, un componente no explicado, que no tiene que ver con el observable a quienes se contrata, mujeres u hombres, sino que un componente no explicado que en el fondo también da cuenta de esta brecha salarial de género. Entonces van a aparecer en este contexto en donde se intenta explicar estos dos componentes, este componente de las diferencias de posibilidades de entrar a cierto empleo, en donde por ejemplo se paga más o menos, o a ciertas ocupaciones o a ciertos sectores productivos, y este componente no observable, y lo que ocupan como teoría, como background, Cardoso y Klein, es la idea de que existe un canal de selección, un sorting channel, para entender esta brecha salarial, y un bargaining channel, que hace referencia a esta idea de que las mujeres negocian menos salarios o logran negociar o ofertar menos salarios que los hombres. Voy a ir explicando muy rápidamente estas dos. Voy a enfocarme en el sorting channel, que es el que causa mayor interés. Este surge si las mujeres tienen menos posibilidades de participar en firmas que pagan mejores salarios, y ahí hay dos posibilidades. La primera es de que en el fondo hay una fracción importante de hombres que participan en firmas en donde se paga mucho más, pero también hay un componente dinámico, que es algo quizás muy innovador que incorpora esta metodología,
y es de que las mujeres ganan menos cuando se mueven de una firma que paga menos a una que paga más, ¿ya? En el fondo no solo nos va a interesar la composición estática de la firma, es decir, mujeres participan menos en firmas que se pagan más, sino cuánto es la ganancia de moverse de una firma hacia otra, ¿ya? Entonces la hipótesis ahí es de que las mujeres ganan menos en el caso de moverse de una firma hacia otra, ¿ya? Y el bargaining channel tiene que ver en el fondo con cuánto se oferta, cuánto se negocia, y bueno, aquí a la psicología social y a la sociología les interesa también mucho más este punto, porque en el fondo se dice de que los procesos de negociación las mujeres logran imponer menos sus demandas salariales, ¿ya? Pero bueno, teniendo en cuenta el Sorting Channel y el Bargaining Channel, nos vamos a preguntar cómo vamos a poder, en el fondo, a partir del Gender Wage Gap, poder descomponer estos dos efectos, el efecto por selección y el efecto por negociación. Entonces, el esquema general metodológico de los autores fue primero hacer una estimación simple de la fijación de los salarios. La diferencia quizás con otros artículos que también intentan abordar este tema es de que incorporan dos efectos fijos, que son los que nosotros vemos acá, los voy a pasar a explicar en algún momento. Entonces vamos a tener una regresión en donde estimamos la fijación de los salarios para los hombres, otra para las mujeres, en donde vamos a identificar el efecto fijo, dos efectos fijos que les voy a comentar más adelante. Pero, y aquí lo relevante, que no es solamente que nos interesa saber cuánto afecta la firma en esta diferencia, en este premio salarial, y que nos va a interesar descomponer ese premio, esa diferencia que generan las firmas en que a los hombres les paguen más que a las mujeres, ¿ya? Y esa descomposición, que la voy a discutir más adelante, vamos a poder evidenciar de manera clara el efecto selección, el Sorting Channel y el Bargaining Channel, ¿ya? Entonces, vamos revisando el modelo general. Probablemente muchas y muchos de ustedes conozcan esta aproximación de fijación de salario, en donde vamos a tener desde ahora en adelante el logaritmo de los salarios, y vamos a tener un componente que es la outside option, es decir, lo que se me paga en el caso de estar autoempleado, es decir, no es el efecto de la firma. Y por otro lado vamos a tener, este es el componente de la firma, es cuánto da la firma de su excedente para cada uno de los trabajadores. Voy a explicar un poco la notación, y es que esto es cada una de las firmas, esto es J es cada una de las firmas, y es cada uno de los trabajadores en el periodo T. Entonces vamos a tener el match entre un trabajador y las firmas para cada periodo de tiempo y cuánto excedente se le da a ese trabajador, ¿ya? Evidentemente ya podrán pensar de que va a existir una necesidad sobre qué datos necesitamos para poder obtener un trabajador en una firma en el tiempo y cuánto en el fondo del excedente del trabajo se les da a esos trabajadores. Y además vamos a tener un componente específico asociado al género, el coeficiente que acompaña a ese, en donde vamos a tener en el fondo una proporción de cuánto de este surplus es componente de parte de las mujeres como es componente de parte de los hombres. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda o todo bien. Ya. Entonces, vamos, hasta ahí el modelo no tiene los dos efectos fijos, vamos a mostrar cómo llegan a mostrar los dos efectos fijos. Primero vamos a tener el efecto fijo por parte de la firma, vamos a poder descomponer esto en un factor invariante en el tiempo, relacionados como por ejemplo el poder de mercado, también un factor que es variante en el tiempo, que podrían ser por ejemplo productividad o los niveles de productividad que tiene cada una de las firmas, o shocks en productividad. Y el último es un componente asociado a la persona, cuánto la persona aporta en este surplus. Entonces de nuevo vamos a tener un surplus de cada una de las firmas en el tiempo, donde vamos a tener este componente fijo, pero también vamos a tener dos componentes variantes en el tiempo, uno asociado a la firma y otro asociado a las personas que están empleadas en esa firma.
Y luego vamos a tener el componente fijo, el efecto fijo asociado a las personas. Vamos a tener un componente permanente, que es este primer coeficiente, que tiene que guardar relación a habilidades generales de cada uno de los trabajadores. En la segunda vamos a tener, por ejemplo, factores que varían en el tiempo, que son observables, por ejemplo, la experiencia laboral, cuántos años se lleva trabajando en alguna firma, y componentes transitorios, ¿ya? No observables. Y si juntamos estas dos ecuaciones en el modelo de fijación de los salarios, vamos a obtener lo siguiente que se ve en pantalla. Y esto es, en el fondo, bueno, el logaritmo de los salarios con el primer componente, el primer efecto fijo, que es el efecto fijo por persona, ¿ya? Y en segundo vamos a tener el componente fijo, el efecto fijo por firma, para cada uno de los géneros, ¿ya? Al inicio yo les decía, uno de los temas más importantes que nosotros queremos reconocer es la contribución que tiene la firma en las brechas salariales. Nosotros con esta ecuación, con esta metodología de AKM, vamos a identificar la contribución que hace la firma a los salarios, primero para los hombres, en una estimación, y después para las mujeres, y bueno, las covariables. Y por último, el error compuesto, que después lo vamos a discutir en base al supuesto de exogeneidad, ¿ya? También, como les había comentado antes, con solamente esta estimación tengo el wage premium para los hombres y para las mujeres, pero a mí me gustaría saber cómo se da esta diferencia de los wage premiums, en el fondo el gender wage gap. Y ahí está, perdón. Entonces, vamos a... Valentina, ¿sí? ¿Podía explicar lo del residuo o no? Ah, sí. Voy. Bueno, el residuo compuesto, lo que tenemos es que cuando nosotros juntamos las dos ecuaciones, vamos a tener, bueno, el componente transitorio de las personas, ¿ya? Y además vamos a tener el componente transitorio, o sea, el componente variante de las firmas en el tiempo, y el componente, o sea, la contribución que hacen características de las personas hacia las firmas, ¿ya? Y este efecto compuesto, o sea, este error compuesto, nosotros nos va a interesar de que no esté relacionado con variaciones de la firma, que lo vamos a ver después en el supuesto de exogeneidad. ¿Eso? ¿Quiere? Ya. Super. Entonces vamos a la descomposición. Vamos viendo por parte, porque, bueno, de hecho en el paper lo hablamos con el profesor, llegan al tiro a mostrar esto, pero uno se tiene que preguntar de dónde aparece, en el fondo, esta diferencia que existe en los premios entre los hombres y las mujeres. Y básicamente lo que se hace es que se estima el AKM para hombres y para mujeres, ¿ya? Y estimamos estas dos premias, o sea, estas dos ecuaciones, y obtenemos el valor esperado de estas dos, dado que son hombres, dado que son mujeres, y después podríamos, o sea, después tomamos estos dos valores esperados de la premia, del wage premium, y queremos saber cómo podemos descomponer esta diferencia, ¿ya? Entonces, ¿podemos ver? Sí. Y aquí una pregunta en general, esto tómenlo desde la ignorancia, es como ver cosas que me parecen reconocibles con un lenguaje y una notación totalmente distinta, entonces estoy tratando de hacer sentido. Creo que estoy siguiendo el modelo, la parte que no, si te entiendo bien me acabas de decir que estás estimándolo primero solo para hombres, después solo para mujeres y después restando los coeficientes. ¿No podrías especificar el modelo de tal manera que te diera como parámetro estimado esa diferencia? Sí. No la diferencia, pero puedes hacer un modelo general en que puedas estimar el premio que pagan las firmas a hombres y mujeres simultáneamente y después hacer la diferencia. Eso se puede. Lo que pasa es que el paper de CARD 2016, ellos lo hacen separado por una cosa de algoritmos. Estas cuestiones, como usan datos administrativos, se demoran horas o días en converger, pero se puede. Ya no, era para ver si estaba siguiendo, si es que estaba... Sí. Ya, okay, eso era. Sí. Gracias. Y déjame nomás agregar un poco que
en el fondo lo que muestra la Vale acá, si tú restáis las dos ecuaciones de male y female, las ecuaciones enteras, lo que puedes hacer es como una descomposición para los econometristas de Oaxaca, por decirlo así, Oaxaca, en la cual tú podéis ver la resta de estas esperanzas condicionales, logaritmo del salario condicional en male, logaritmo del salario condicional en female, te va a dar la brecha de género, ¿sí? No sé, punto 20 o 20 log points. Y la última ecuación va a ser cuánto de esa brecha lo explican los premios que pagan las empresas a hombres y mujeres en la misma empresa. Eso es importante destacar, en la misma empresa. Yeah. Una pregunta. Hola. De esta aproximación uno va a poder saber, por ejemplo, si el efecto es mayor en firmas más grandes o firmas más chicas o por sector económico, o solamente uno va a poder decir el efecto es más dentro de firma que entre firmas. Sí, de hecho hacen esa especificación en el paper para tamaños de la firma y también para ocupación. Y se puede hacer. Solo, Clau, tenéis que cambiarle los condicionantes. ¿Cachai? Son esperanzas condicionales. Entonces podéis condicionar en tamaño, podéis condicionar en sector. Lo choro de esto es que tú tenés el premio que pagan las firmas a cada empresa y género. ¿Cachai? O sea, podéis ir súper fino, podéis ir por tamaño, por sector, podéis ir por cantidad de mujeres, podéis ir por si es que, no sé, pues los gerentes son mujeres o no, podéis incluso, si sabéis que no son los gerentes, claro, podéis hacer un análisis bien fino. Bueno, el otro día, como anécdota, mitad interesante quizás, estábamos poniendo con el paper de ley de cuotas de discapacidad, y la gente del Ministerio del Trabajo decía que la brecha de género era menor en personas en situación de discapacidad. Yo estoy tratando de verlo con los datos, pero igual quizás algo interesante que se puede usar esto mismo. Claro, porque en la base del seguro de cesantía, al menos en alguna que yo vi, hay información si tienen el SIL. El SIL, que es discapacidad laboral, el subsidio. Sí. El subsidio. Sí. Yo es una proxy imperfecta, pero... Claro, yo tengo en la base que estoy usando en el RIS, tenemos si tienen el carnet, si están inscritos en el registro nacional de discapacidad, y si reciben el seguro el subsidio de discapacidad. Pero yo pensaría, Claudia, pensaría que quizás están a sueldo mínimo. Puede ser. No lo he visto todavía, pero quizás puede ser eso. Claro, que están muy pegados abajo y por eso, tienes razón, por eso no haya efecto. Claro. Pero, sí. Bueno, gracias, profe. Bueno, voy a seguir, y también gracias al profesor Raúl por complementarme. Bueno, entonces, como había comentado el profesor, vamos a querer estudiar específicamente la diferencia en wage premium para hombres y para mujeres. Y acá la descomposición tiene dos componentes que se deben primero a una diferencia dentro de los grupos, es decir, dentro de las firmas, y una entre las firmas, ¿ya? Entonces, tenemos la ecuación aquí, vamos a hacer un suma cero y vamos a obtener esta siguiente expresión que voy a explicarles enseguida. Y aquí lo que vamos a tener es primero una diferencia dentro de las firmas, es decir, vamos a tomar, vamos a comparar la premia que tienen las mujeres dentro de las firmas, este es el primer componente, el primer componente. Y el segundo componente es que vamos a comparar el valor esperado de la premia por riesgo de las mujeres en trabajos ocupados por las mujeres y por los hombres. Entonces vamos a tener una diferencia between firmas y una diferencia dentro de las firmas, ¿ya? No sé si el profesor quiere incorporar algo acá. No, que hay un contrafactual implícito ahí.
¿cierto? Los dos, hay contrafactuales implícitos, quizás podría explicar eso. Claro. Claro, acá tenemos un contrafactual que es que vamos a tener, en el fondo, el wage premium de las mujeres si hubiesen ocupado puestos ocupados por los hombres. Eso es como, por eso vamos a tener la diferencia entre las firmas. Y el otro que es en el fondo la diferencia que tenemos de la premia que tienen los hombres, o sea, las mujeres de los hombres, cuando dentro de una firma ocupan los mismos empleos que los hombres. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, una de las cuestiones que tenemos que discutir, evidentemente, es la estrategia de identificación. Yo ya les había adelantado una necesidad que tiene que ver con cómo son los sets de datos que vamos a ocupar para poder descomponer también este efecto. Entonces vamos a tener esta discusión sobre los datos, el supuesto de exogeneidad y la movilidad en el trabajo. También les había dicho de que una de las cuestiones importantes o un componente adicional que tiene este modelo es considerar dinámica en cómo se mueven las trabajadoras y los trabajadores entre las firmas. Vamos a discutir en base a eso la simetría, la adaptative separability, y por último una normalización que, si bien no tiene que ver con la estrategia de identificación, sí es relevante para entender la estimación, ¿ya? Lo primero es de que, evidentemente, para poder trabajar con estos datos tenemos que tener trabajadores conectados con firmas, ¿ya? Y lo que se plantea en este artículo es que tenemos que tener el conjunto más grande de trabajadores con firmas conectados. En este caso es como el dibujo que aparece acá. Acá tenemos conexiones entre firmas y trabajadores, pero este es el más grande que podemos encontrar en el set de datos, ¿ya? Esto porque, si en el fondo nosotros queremos ir viendo movilidad de los trabajadores alrededor de las firmas, nosotros queremos ir viendo cómo eso va afectando en sus ganancias o en sus pérdidas de salario, ¿ya? ¿Por qué se dice que es dual y no es solamente connected? Porque a nosotros, no sé si se ve el dibujo o los colores del dibujo, no solamente nos interesa saber cómo esto se da within the firmas, dentro de las firmas, sino que también between firmas. Entonces, yo voy a necesitar el set de datos más grande conectado firma-trabajador por hombres, y también el set más grande de firma-trabajadora conectado. Y como a nosotros no solamente en el fondo nos interesa dentro de una firma las diferencias salariales entre hombres y mujeres, también nos interesa saber la diferencia salarial de hombres y mujeres, o sea, de mujeres en distintas firmas donde pagan más, en firmas donde pagan menos. Vamos a necesitar la intersección entre estos dos larger sets, ¿ya? Entonces, como una necesidad del tema de los datos, algo que se ha ido avanzando cada vez más en el tiempo. En el caso de Chile tenemos los datos del seguro de cesantía, y además que son datos que son datos mensuales, entonces tienen mucha información. A diferencia de los datos que ocupa CART en este artículo, en donde ocupa datos que son solamente son datos anuales de octubre, ¿ya? Entonces evidentemente tiene paneles mucho más cortos. Entonces vamos con el supuesto de exogeneidad, y en el fondo es de que nosotros vamos a tener diferencias en movilidad. La movilidad laboral era un elemento muy importante en esta teoría, en el sorting channel, y a nosotros nos interesa que esas diferencias de movilidad no estén asociadas a cambios en cambios de la firma, ¿ya? Entonces, si el supuesto de exogeneidad se cumple, entonces este match entre trabajadores y empresas y firmas va a estar basado en la combinación entre el componente fijo de las personas y el componente fijo de las firmas, ¿ya? Entonces, posiblemente estas diferencias de movilidad que puedan tener los trabajadores podrían estar relacionadas con cambios que tienen las firmas, y hay tres canales de sesgo que plantea CART. Primero es el Axelfelter Deep, que también se los voy a explicar, una relación entre la movilidad con un idiosyncratic match effect, y la dirección de pasarse de una firma a otra está correlacionada con un shock transitorio en los salarios, ¿ya? Y bueno, esta es
la ecuación que muestra la exogeneidad, o sea, como el supuesto de exogeneidad, si este se cumple. No lo voy a explicar porque es un detalle como metodológico muy grande. Pero es más importante discutir estos tres canales de sesgo, ¿ya? Primero, el Axenfelter tip lo que nos dice es de que los trabajadores que son más propensos a dejar firmas que enfrentan shocks negativos, mientras que los trabajadores son más propensos a unirse a las firmas cuando las firmas enfrentan shocks positivos, y entonces el salario de los que se van va a ir cayendo, mientras que el salario de los que se unen va a ir subiendo. Y entonces va a haber una relación entre la movilidad de los trabajadores con los cambios que enfrentan en la firma, en este caso un shock de productividad, ¿ya? El segundo... Eso vale, sorry, pero eso ¿sí? es previo al cambio, previo al movimiento. Previo al cambio, sí. Porque sí, post-cambio pueden cambiar los salarios. Sí, post-cambio pueden cambiar los salarios, es como previo al cambio. Gracias, Sí. Gracias, profesor. Súper. El segundo es el de que la movilidad está relacionada con un match idiosincrático. Bueno, y ahí lo que dicen las teorías de Search and Matching es de que existe una simetría en las ganancias que tienen los trabajadores cuando estos se mueven entre firmas, ¿ya? En particular lo que dicen esta investigación es de que los trabajadores que se mueven, los trabajadores que se unen a firmas, por lo general lo hacen ganando mucho más salario. Entonces va a haber una sobreestimación de las ganancias de los salarios para los joiners, para los que se unen, ¿ya? Entonces, este supuesto de asimetría en las ganancias va a ser muy relevante de estudiar porque, que es el segundo, porque en el caso de que se cumpla la asimetría, nosotros vamos a poder decir de que este componente realmente no produce un sesgo de selección, ¿ya? Y el último es la dirección de una firma hacia otra firma. Por ejemplo, uno podría pensar, si un trabajador, porque este es el componente transitorio, un shock transitorio a los salarios, por ejemplo, que te den un incentivo en el trabajo porque estás trabajando mejor, y lo que dicen las investigaciones es de que los trabajadores que lo están haciendo bien, por lo general tienden a moverse a firmas en donde pagan mejores salarios, ¿ya? Entonces ese es otro canal de bias que a nosotros nos podría interesar revisar. Bueno, luego viene la normalización, que como les decía, no tiene que ver, no específicamente se relaciona con la estrategia de identificación, pero sí es relevante a la hora de la estimación, porque muchas firmas no pagan más surplus que el de la outside option. Entonces, estas firmas que en el fondo pagan cero de excedente, nosotros vamos a ocuparlas como baseline, ¿ya? Como grupo de referencia, ¿ya? Porque en el fondo el pagar más o menos wage premium va a ser comparativamente respecto entre las firmas, ¿ya? Entonces, para estas firmas, nosotros las vamos a ocupar como grupo de comparación para los wage premiums. En el caso de este artículo, finalmente se ocuparon como grupo de referencia el sector de hoteles y restaurantes, ¿ya? Entonces, eso respecto al tema de la normalización. Voy a pasar eso por si me queda poco tiempo. Entonces, un poco el diagnóstico de estos supuestos, ¿ya? Yo antes les había comentado de que en el fondo las teorías de Search and Matching decían de que existe una simetría en las ganancias de los joiners y de los leavers, y lo que muestra esta figura, que muestra en el fondo en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos la media del logaritmo de los salarios de los que se mueven. Esto es solamente para mujeres, tenemos un gráfico equivalente para los hombres, pero como ustedes se pueden dar cuenta, si están viendo mi mouse, los que se mueven de firmas desde una firma desde el primer cuartil a uno del segundo cuartil, que son las rosadas, experimentan una ganancia en los salarios, así se lee el gráfico, y así vamos viendo por cada uno de los cuartiles, de moverse del primero al tercero, del primero al cuarto, etc. Y acá vemos qué pasa si yo me voy a una empresa que en el fondo
de menor, paga menores salarios, que es, por ejemplo, del cuarto al tercero, del cuarto al segundo, del cuarto al primero. Y si bien no son completamente simétricas, lo que se puede ver es de que existe al menos en dirección y en tamaño una dirección opuesta y en tamaño similar de las pérdidas y las ganancias de los que se van y los que se unen de los que se unen a empresas del primero al, por ejemplo, del primero al cuarto, que es esta amarilla, y del cuarto al primero. No sé si se ve bien ahí la simetría. Uno podría hacer como, no puedo poner mi mano acá, pero acá uno podría hacer como la simetría de este movimiento, ¿ya? Es como la escalera inversa, como si tú Sí. tomas los movimientos del uno, partir uno de salarios a los otros, y la dierais vuelta, lucen parecidas, no iguales. Y lo otro que se ve ahí es que no hay Ehrenfelders dip, que tengo entre el tiempo -2 y -1, justo antes de la movida del cambio, no hay caída de los salarios. Que Sí, ese gráfico es bien bonito. Es bien bonito, sí, por lo mismo, es muy... Y que más encima después también se mantiene estable, que eso es como otra cuestión que comenta Cart en su artículo. O sea, después del tiempo 0, los salarios en el tiempo 1 se mantienen estables, y también es bastante relevante, ¿ya? Bueno, acá puse un gráfico del artículo del profesor Rau, que es una aplicación a esta metodología, lo puse porque sentía que se veía mucho más claro. Que tiene que ver con la separabilidad, ¿ya? Uno podría discutir que en el fondo la ecuación que nosotros mostrábamos en la KM no ajusta realmente muy bien, y no podemos asumir separabilidad de los efectos fijos. Y lo que se muestra acá en esta figura es ploteamos la media de los residuos de los salarios clasificados por deciles, para el efecto fijo de la firma, también deciles para el efecto fijo de los trabajadores, y lo que se puede ver es que relativamente son bastante pequeños, ¿ya? Lo que nos permite básicamente, en el fondo, pensar de que la aproximación del wage sharing que se hace con AKM es relativamente buena, ¿ya? Y sobre la normalización, que es algo que les había comentado anteriormente, les había dicho que habían firmas que pagaban cero surplus, que son todas estas. Entonces se hace una primera estimación para identificar cuál es el fondo ese threshold, que es el que se hace en la primera estimación. Vemos como cuál es el threshold entre las firmas que no pagan surplus y las que sí pagan surplus. Y después se toma este threshold y se reestiman los efectos considerando esta normalización. Que eso es como la visión de esta normalización. Y sobre los resultados, que como les había comentado, lo más relevante de este artículo o sea, los resultados son interesantes, a lo que voy es de que la metodología causa gran interés, sobre todo por lo que se puede aplicar en la investigación que vamos a hacer con el profesor, o en alguna otra investigaciones que se hagan en el núcleo. Y es que nosotros podemos ver acá, bueno, la brecha salarial que se da a nivel de toda la muestra, y este es el valor esperado del wage premium para los hombres. Este es el valor esperado del wage premium para las mujeres, y nosotros acá tenemos la diferencia, ya que eso es lo que les había mostrado al inicio, que debería estar, los puedo devolver. Acá, esos dos, ¿ya? Y lo que vamos a mostrar en el cuadro ahora son estos dos efectos, el efecto por bargaining channel y por sorting channel, ¿ya? Entonces, acá está. Y bueno, y lo que se puede ver en este resultado en general es de que el componente de la firma explica el wage premium. En ambos casos, el caso del profesor Rau explica mucho más que en el caso de CCK, en el artículo de CCK que ocuparon datos de Portugal.
pero aquí lo más importante es de que el sorting channel tiene una contribución mucho más importante que el canal de negociación, ¿ya? Que es eso, en el caso del artículo del profesor Rau se ve de manera mucho más evidente y más clara. No sé si quiere comentar algo aquí, profesor, usted. No, dale tú, quizás eso también la interpretación de dentro de la firma y entre firmas, como que aprendemos, por ejemplo, para el caso de Chile, con esos resultados. Claro, claro. Bueno, en el caso de Chile, o sea, básicamente con esto lo que nosotros aprendemos es de que la diferencia dentro de las firmas no explica realmente tanto las diferencias salariales por género, y más bien son las diferencias entre las firmas, ¿ya? Es decir, las diferencias que en el fondo, o sea, la diferencia entre las firmas en el sentido de que las mujeres están mucho más propensas a trabajar en firmas que pagan menos salarios que en el caso de los hombres. Bueno, en el caso de acá, fondo que las mujeres están subrepresentadas en el fondo en firmas que pagan mejores salarios en comparación en el caso de los hombres. Y otras especificaciones que de hecho es lo que preguntaba la profesora en algún momento, uno puede ver que, por ejemplo, el efecto del bargaining es mucho más prevalente en firmas más grandes. No hay una explicación tan clara de por qué, podría ser por procesos de negociación u otras cosas. Y además podemos distinguir que, por ejemplo, no sé, el sorting channel se da mucho más claro en trabajos manuales, blue collars, clerical collars, jobs y ese tipo de trabajo. Y alguna de las extensiones bueno, la metodología en verdad es bastante, da muchos insights de cómo evoluciona el gender gap, cómo se estanca también, pero no nos dice específicamente cómo políticas que se dan al interior de las firmas pueden perjudicar a las mujeres en términos salariales, ¿ya? Porque hasta ahora habíamos dicho de que en el fondo podrían existir fricciones en el mercado laboral, y que en el fondo podría existir de que hay ciertas firmas que están más dispuestas a contratar a mujeres que hombres, y una historia en relación a eso, pero no sabemos en específico cómo las políticas afectan a esta brecha salarial. Y lo que hizo el artículo del profesor Rau con Cruz es estudiar el efecto de la ley de igual salario, igual trabajo en esta premia por firma en el caso chileno, ¿ya? En donde se ocupa la metodología que recién vimos. De hecho, antes mostré el resultado que había tenido el profesor para el caso de la descomposición de los wage premium entre géneros, pero además se incorpora un difference and difference para entender cómo cambia este wage premium entre los géneros antes y después de la política, ¿ya? Entonces vamos a poder ver cómo era el sorting channel antes de la política y después de la política. Ya habíamos hablado de que tiene una gran contribución, ¿ya? Entonces vamos a ver si en el fondo esta ley tiene efectos más concentrados en el sorting channel o en el bargaining channel. Entonces, lo que hicieron en el artículo con el profesor es de nuevo volver a estimar los modelos AKM, estas dos reacciones donde teníamos la fijación de los salarios para los hombres y la fijación de los salarios para las mujeres, antes y después de la ley, ¿ya? Luego se puede descomponer de nuevo el efecto del sorting channel y el bargaining channel antes y después de la ley, que también es lo que hicieron. Y dos cosas que son muy, muy interesantes del artículo. El primero es evidenciar efectos heterogéneos entre las firmas según su tamaño. ¿Por qué? Porque los pagos que tienen que hacer las firmas en caso de que no cumplan con la ley están diferenciados por tramos de tamaño de las firmas, ¿ya? Las firmas que en el fondo son más grandes pagan más. Y el último, que también es muy interesante, es la probabilidad de moverse desde una firma que paga mayores salarios, en un cuartil que paga mayores salarios, a una que paga menores salarios. Entonces, bueno,
el primero, en el fondo, nosotros acá tenemos la diferencia entre los wage premiums de las mujeres y los hombres, y lo que nosotros podemos distinguir de acá es el efecto antes de la ley y después de la ley. Y en la segunda ecuación, lo que tenemos es exactamente lo mismo, pero vamos a distinguir entre tamaños de las firmas, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo esta parte de la ecuación, ¿ya? Entonces vamos a tener lo que decíamos antes, vamos a poder estimar los AKM para poder conocer el wage premium para mujeres y para hombres, ¿ya? Pero además vamos a poder reconocer el efecto heterogéneo según los distintos tamaños de la firma, ¿ya? Como se puede ver, nosotros podemos notar que en el fondo, tomando esta ecuación, vamos a poder encontrar de que, dado que esto, lo que habíamos hablado antes, corresponde al poder de negociación salarial, nosotros vamos a poder interpretar este gamma como el efecto de la política sobre el canal de negociación dentro de la firma tratada. Y ahí se me olvidó hablar. En el fondo, como esta ley en el fondo se aplica para que, en el fondo, si en el fondo como igualdad de salarios al interior de la firma, nosotros vamos a considerar a las mujeres como grupo tratado y a los hombres como grupo no tratado, ¿ya? Entonces eso es un punto importante de la aproximación por difference and difference. No sé si el profesor quiere incorporar algo o hablo del Linear Probability Models. No sé si mencionaste que el grupo control son las firmas con 10 trabajadores o menos. No. Eso tampoco lo mencioné, porque la política no se aplica para firmas que tienen menos de 10 trabajadores. O sea, sobre 10 trabajadores se aplica la política. Entonces también vamos a tener en el fondo un grupo de control. Claro. En estricto rigor, el grupo tratado son las firmas con más de 10 trabajadores que contratan hombres y mujeres. Y el grupo control son las firmas con 10 o menos que contratan hombres y mujeres. Y ahí antes y después, un diff súper simple. Sí. Y bueno, y lo último es que también se aplica en esta investigación, que era lo que les había comentado, que era la probabilidad de moverse desde una firma, moverse de firmas que pagan más o menos, o sea, una firma de un cuantil, por ejemplo, 1 a una firma de un cuartil 4, ¿ya? Y que eso es una cuestión adicional que se hace en este artículo y que es bastante interesante. Y vamos a poder ver eso antes y después de la política. Entonces, con esto vamos a poder identificar en el fondo el efecto del sorting channel, ¿ya? A diferencia del caso anterior, en donde vamos a estar identificando el efecto del bargaining channel. Y lo que muestra los resultados del artículo es de que se reduce la brecha salarial de género, principalmente en firmas más grandes, sobre 200 trabajadores, y de que principalmente la firma, o sea, la política evidencia cambios en el canal de negociación, pero no así en el canal de sorting channel, el canal de selección. Evidentemente porque estos son políticas dentro de la firma, entonces pueden tener implicancias sobre el bargaining channel, que ya habíamos visto que su contribución es pequeña, pero no así en el canal de selección a nivel del mercado laboral, ¿ya? Entonces, por eso también uno puede identificar de que realmente la política también tiene no tiene un gran efecto por lo mismo, porque en el fondo está concentrado en el canal de negociación al interior de la firma. Y para cerrar, y un poco la motivación de por qué nosotros, que el profesor me había propuesto presentar el artículo de CCK, es de que estamos en vías de empezar un proyecto en donde vamos a extender este análisis, pero ahora nosotros en el fondo lo que nos interesa abordar es cómo se dan estos cambios
al interior de los distintos cuantiles de ingreso, ¿ya? Hasta ahora solamente habíamos abordado un momento de la distribución, que eran las medias. En el artículo también se aborda las varianzas, pero lo que estamos proponiendo hacer con el profesor es abordar esto, cómo se da al interior de los cuantiles, cómo se da este gender wage gap, y también la diferencia de los dos canales que podrían explicar esta brecha. Y para eso vamos a ocupar unconditional distributions of earnings, vamos a ocupar unconditional quantities, y bueno, ahí básicamente lo que sé es de que vamos a estimar esta función, solamente cambiando la variable dependiente. Entonces, eso por ahora. Pero el weights, la fijación de los salarios sigue siendo básicamente la misma, en términos del modelo. No sé si el profesor quiere incorporar algo. Solo decir que la RIF function, esa Recenter Influence Function, es una transformación que lo que hace es que la esperanza de esta RIF function va a ser el cuantil de la distribución de ingresos, de salario. Entonces tú puedes estimar estas funciones RIF, que está propuesta en la ecuación 16, la segunda, para distintos cuantiles, y puedes hacer las descomposiciones que propone Carter, Dossey y Klein, ya no a nivel de media, sino a nivel de cuantiles. Y eso es motivado por algunos hechos que uno ve, por ejemplo, que hay, no sé si pusiste ese cuadro, pero por ejemplo, la brecha de género empieza a caer en Chile después del 2015. La vamos a mostrar. Y además, si uno ve los cuantiles, como las diferencias del cuantil 90 y el 10, también ve como compresión, por decir así, wage compression. Entonces, eso como que nos motivó a mirar los cuantiles. Es el Fondesit que estoy postulando para el 2023, veamos si sale. Tiene sus complejidades hacer esta cuestión de los cuantiles, pero yo creo que va a funcionar. Tomás y Vale, yo tengo una pregunta, pero que independientemente del método tiene que ver, a mí me parece súper interesante este resultado que Tomás también encuentra para Chile, de que el sorting channel es el que el prevalente, ¿no es cierto? Ahora, ¿es sorting, cuando uno habla de sorting in firms, uno dice, ¿es sorting in firms o es sorting en sectores? Es decir, occupations. Occupations, sí, pero más allá inclusive de occupations. Porque si pensás en las firmas a veces, una firma, digamos, algunas serán un poco complejas, entonces solamente ocupan barrenderos, no sé, por darte un ejemplo bien simple. Pero hay otras que son complejas y tienen tal vez una estructura de occupations que va de blue collar a white collar, inclusive a bien calificado. Pero estar en un sector, no sé, voy a ser súper estilizada, financiero, el sector financiero, ¿ya? Que nosotros sabemos que puede ser más o menos competitivo. Entonces, no sé, a mí lo que me interesa, y creo que desde el punto de vista de la política pública, o inclusive desde el punto de vista descriptivo nomás, es interesante, es si uno pudiese decir algo de cómo ese sorting component se comporta por firmas clasificadas en algún broad sense, ¿me entendés? Por sectores, y pensando inclusive sectores más competitivos o menos competitivos, porque cuando uno piensa en problemas de productividad, ¿no es cierto? En por qué nosotros tenemos productividad tan baja en Chile, etcétera, etcétera, y uno ve, por ejemplo, y acá no crean que me está pagando Boric, ni mucho menos, pero uno ve que los sectores que en teoría han sido dinámicos en este milagro chileno de crecimiento, muchos de esos sectores, muchas de esas empresas o sectores son sectores protegidos en cierta manera, son sectores que hacen negocios con el Estado, o en sectores, sectores de recursos naturales, ¿me entendés? Entonces,
a mí me interesaría si uno pudiese identificar, ¿me entendés? Esas fuentes o sea, si pudiese decir algo, aunque no tuviese la prueba, pero si uno segmenta esto, dado que la base de datos la tienen, si uno pudiese decir algo sobre qué es lo que está causando este sorting, no sé. Porque, por ejemplo, uno pensaría que en un sector bien competitivo no debiera haber, en principio, sorting, tanto sorting, no sé, por ponerlo en... Sí, de hecho ahí la Vale puso... Te quería tapar la boca. Deja de hablar y mira la pantalla. Bueno, los referí, no Sí. hicieron tirarlo para Appendix, pero ahí está, Vale, si queréis. Ok. Esto estaba en el apéndice, nunca lo vi en el apéndice. Sí. La tabla C2. No llegué al la tabla C2. apéndice. Sí. Porque en realidad me leí el paper para la presentación, pero no llegué al apéndice. No me dio el tiempo. Pero la No. respuesta en corto, Marcela, es que sí, tienes razón. Por ejemplo, mira el sector financiero. Sí. El sector financiero, que uno pensaría que Sí. es como más competitivo, primero el que tiene la brecha más chica. Sí. Y es donde el sorting explica casi nada, cero, como decías Sí. tú. Sí. De hecho, es todo bargaining. ¿Sí? Sí. 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 Mira, Claro, es Marta cierto, la como Vale. decías antes, que algunos de estos sectores en promedio se correlacionan con el nivel de calificación del capital humano. Por ejemplo, en el sector financiero, en promedio hay gente más calificada que tal vez en phishing, por ejemplo, o en, no sé, mining, no sé cómo es la distribución, la verdad, pero sí. Sí. Sí, eso es muy bien punto. chora esa heterogeneidad. Sí. 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 Bueno, y el otro que también es el de minería, que tiene que No, y en otro- el fondo grande. la brecha es muy grande, y lo muy interesante que también encuentran Cart y sus autores es de que el bargaining channel en ese sector es muy importante. Las mujeres, de hecho, son más calificadas, tienen mejor educación y todo, y en el fondo el bargaining channel es más relevante en este sector. Sí. Entonces, Bueno, y uno otra puede cosa, ver... Tomás, para que lo agreguen a su agenda de investigación de los próximos 10 años, es que esto, en algunos sectores, esto tiene que cambiar dramáticamente por ejemplo, por la apertura que algunos de estos sectores han tenido al teletrabajo, pero ni siquiera estoy hablando del teletrabajo doméstico, estoy hablando de la contratación, el outsourcing de algunos servicios en otros países, porque estoy hablando que esto es de largo plazo, porque no es algo que vamos a ver o sea, ahora, pero yo creo que en los próximos 10 años vamos a seguir viendo esto de una manera brutal. Y eso va a hacer más dramática las diferencias entre los sectores, porque los sectores en los cuales nosotros vemos más sorting son los menos teletrabajables o los que menos uno puede hacer outsourcing de high skill human capital, ¿me entendés? O sea, o de medium skill en realidad, porque en algunos de estos sectores uno está viendo que hay un cierto outsourcing de ciertos servicios tecnológicos que tampoco son muy calificados, ¿me entendés? Pero que antes los tenías inside y que ahora los puedes tener afuera, pero ni siquiera afuera en Chile, en otro país, digamos. Como en telecomunicaciones, como call centers. Claro, no solamente call center, es algunos servicios de soporte tecnológico, por ejemplo, que antes sí o sí tenías una unidad acá local, o tenías un proveedor local, y ahora puedes tener un proveedor en Singapur si es que el idioma no te genera grandes costos, digamos. No sé, uno escucha, por ejemplo, un montón de gente conocida de uno, se está moviendo en el mundo sin cambiar de pega, por ejemplo. Sigue trabajando para el mismo proveedor. O sea, uno lo ve de anécdota, pero yo creo que es algo mucho más masivo y que esto se va a exacerbar. Entonces creo que en los próximos 10 años debiéramos ver grandes cambios también y su efecto sobre wage gaps. Pues ese más competitivo, esencialmente es eso. A vos no te importa quién está del otro lado, sea hombre, mujer, ahí efectivamente el componente, si quieres pensarlo, discriminación, se diluye. Acá, por ejemplo, cuando uno habla de sorting en empresas, uno puede tener en mente inclusive que, obviamente, que parte de lo que está generando esto es tal vez no solamente el sector, sino que a alguna empresa no le gusta contratar minas, por ejemplo, y sistemáticamente, o tiene una cultura más misógina, ¿me entendés? Que hace que
sea una empresa más de hombres que de mujeres. No sé qué tan prevalente puede ser ese modelo actualmente, pero bueno, y eso es otro tema que me interesaría, no sé si lo tienen, por antigüedad de la firma. Estoy pensando que en firmas más jóvenes, uno esperaría que este sorting sea menos importante. Si uno piensa en un tema cultural más misógino. Sí. Está ese dato para CCK, no como estimado, sino que se excluyen a las firmas que son relativamente muy nuevas, porque no tienen muchas observaciones en el tiempo. Eso en Portugal, pero nosotros no estoy seguro si podemos hacerlo, porque no tenemos los roots de las empresas, tenemos una máscara, un identificador falso. Claro. Entonces no puede... Lo que sí podemos mirar es quiénes ganan los salarios más altos en cada firma. Primero, si son hombres o mujeres, por ejemplo, y qué edad tienen. Entonces, si es que tú asumes que son los gerentes, puedes ver gerentes mayores o gerentes jóvenes. Sí, eso puede ser. Eso puede ser. Qué buena idea. Esa fue muy buena idea. Estaba pensando, tenía algo más en mente, pero se me fue, pero es la edad. Esta es la edad, un problema de edad. Yo estoy igual, no te preocupes. Sí, me olvidé la mitad de las cosas. Lo tenía que haber anotado, sí. Ah, no, esa me acordé, que lo mencionó, salió en algún momento, temas de salario mínimo. Una de las cosas, no sé, en Portugal no tengo la más pálida idea, entonces no sé cómo le influye. Pero una de las cosas que a uno le preocupa cuando estudia wage gaps, y uno ve que en la parte baja de la distribución del ingreso hay más compresión, por ejemplo, hay menos varianza, obviamente, o sea, within el decil, digamos, hay menos varianza. Y también hay un gap más pequeño, es justamente que es puro efecto salario mínimo, ¿no es cierto? Entonces, esto es una pregunta para Tomás, para Vale, es ¿qué tanto te jode? ¿Me entendés? Cuando vos empezás a tratar de sacar conclusiones con respecto a ciertos quiebres. Porque obviamente en algunos sectores eso es lo que está pasando, es más prevalente qué tan binding es el salario mínimo en ese sector o en ese subgrupo en particular. Entonces, si a uno no le conviene jugar un poco y hacer un análisis de sensibilidad, haciendo estos análisis, tratando de sacar, no sé si es la palabra es sacarse de, pero tratando de ver cuál puede ser el efecto de esto, porque esto lo que te está haciendo es que te está poniendo como una cota en definitiva en el gap que puedes llegar a encontrar, ¿no es cierto? Justamente porque es la ley la ley cuando se cumple, obviamente, que te genera Claro, los salarios mínimos te generan wage compression, ¿cierto? Sí, exacto. Claro, por la izquierda. Por la izquierda. Y estos datos tenemos top coding por la derecha. Entonces... tenés razón. Y el top coding es bajo acá, porque estoy seguro de cesantía. No, pero no es tan bajo. Para mujeres no es tan bajo. No. Tenéis que como el 4% de las mujeres o menos ganan por sobre el top coding. Para hombres, sí, es más fuerte. Sí, no, la verdad, así, no hemos pescado el salario mínimo. Y como tú dices, quizás en algunos sectores mucho más relevantes. Entonces, te inventas. Si tú miras, por ejemplo. Claro, exacto. Sí. No, estoy pensando si cuando uno escribe el paper no te conviene a propósito decir, mira, voy o no voy a trabajar con este sector. O sea, tenés que tomar una decisión de exógenamente tal vez quedarte con algunos sectores sí, algunos no, si es que este fuese un problema tan dramático. ¿Me entendés? Pero tiene que ser una decisión que esté basada en hacer un análisis para un cierto sector o para un cierto grupo de sectores, si es que querés hacer algo. Si no, tenés que usar todo, porque si tomás decisiones así bien ad hoc, es mucho más complejo y no te lo va a aguantar nadie, digamos. Pero es un tema que no sé si en otros países, cuando uno ve paper con data gringa, esto no puede joder menos o más según cómo sean, qué tan binding es el salario mínimo, porque acá es bien binding. Es que eso es discutible, Marcela. ¿Lo decís? Justo lo hablamos ayer. No, porque en el fondo, ¿en qué sentido es bien binding? Si tenés una masa pegada de gente, a eso me refiero. Que tenés una masa pegada, que en Chile es como el 10% por ahí, ¿cierto? Que gana el salario pero en mínimo, algunos 10 o sectores 12. no. Sí.
algunos Sí, sectores estoy de acuerdo. puede ser más dramático. Estoy de acuerdo. En algunos sectores puede ser mucho más, como dijiste tú. Eso es verdad. Pero overall es como 10. No, puntos. overall no, pero en algunos sectores es mi única preocupación, por eso dije cuando si uno empieza a quebrar el análisis. Por eso dije, si uno empieza a quebrar el análisis, mi problema sería si alguna de las conclusiones que uno sacara con respecto a los subgrupos pudiesen estar relacionadas, no totalmente, pero tuviese una fracción no menor de tus cálculos, puede estar influenciada por salario mínimo. Esa es mi única preocupación. Sí, sobre todo en el análisis por sectores, sí, eso puede pasar. Sí. Ahora, una manera de corregir es con lo que queremos hacer con la Vale, porque en el fondo, Claro, si miráis otros cuantiles, si miráis, por ejemplo, el cuantil de 20 y el 80, sí, y calculáis esas gaps entre cuantiles, ahí te sacaste el problema del salario mínimo. Sí. Para la mayoría de los sectores, quizás para algunos todavía te jode, si es que la agricultura tiene más del 20% de los trabajadores ganando el mínimo. Sí, por eso tienes razón. Sí, yo estaba pensando en esto en realidad, sí. Tienes razón. En este cártico, o sea, CCK sí lo hicieron, sobre todo porque decían que en Portugal el salario mínimo es muy alto y que podría ser en el fondo banding, pero al final muestran que, o sea, igual lo hacen como, no lo hacen tan profundamente, pero dicen que no afecta en la estimación. Entonces, ¿pero te acordáis bien qué hacen? Yo no me acuerdo bien qué hacen respecto al salario mínimo, para serte franco. No sé si miran por sectores, como dice la Marce, no me acuerdo. No, lo que hicieron fue que volvieron a estimar a KM, volvieron a hacer toda la estimación, solamente con las personas que tienen 25 años o más y que están calificadas. Con una decisión de tratar de sacarse los que ganan salario mínimo, claro. Y es como un robustness check y encontraron las conclusiones no cambian. Sí, perfecto. En realidad eso se puede hacer. Sí, eso se puede hacer. No se veía tan difícil, así que no. Es una buena manera de decir, mira, es un if en el Stata, un if. Sí. Bueno, y además que igual como lo que decía el profe, como justo, bueno, en el caso chileno, como los datos del Seguro de Cesantía son trabajadores formales, probablemente el porcentaje de gente que gane menos del mínimo o el mínimo sean menos. En el caso de Portugal pasaba lo mismo, era el 7%, 5% que ganaba el sueldo mínimo, entonces no era tan relevante en la muestra. Sí, cuando tú tenías ahí, perdón que solamente yo hablo porque es gratis esto, nada me está cobrando, pero no, una de las cosas que cuando tú estabas diciendo que tenías controles en tu modelo, el que usas obviamente para calcular el premium para las mujeres y para los hombres, ¿qué controles tenés ahí? Mi única preocupación, porque en algún momento mencionaste experiencia, antigüedad, es si en el paper algo se dice sobre, como vos querés estimar bien este premium, ¿no es cierto? Si algo se dice porque, claro, después vos hablas de que la movilidad sea exógena, que cumpla con este supuesto de exogeneidad, pero uno sabe que hay dinámicas distintas en hombres y mujeres, y que a veces, a pesar que observacionalmente las mujeres y los hombres son iguales, cuando uno ha tenido, por ejemplo, no es lo mismo tener la misma cantidad de experiencia laboral continua que salpicada, claro. aunque sea tener algo, digamos, pensar tal vez en algún ejercicio como para, y yo creo que eso no sé en Portugal, pero acá en Chile tal vez es mucho más importante ese fenómeno de interrupción de trayectorias que en otros países más desarrollados, digamos, o no, qué sé yo, no sé, ha habido tantos cambios que... pero no sé, eso se me ocurrió también, no tengo la más pálida idea, pero se me ocurrió también cuando estaban ustedes presentando ¿Cómo hacerlo? Cuidado que cuando estén comparando hombres y mujeres, que en teoría son similares, porque yo entiendo que tiene que ser en temas de lo observacional, no podemos, nadie tiene el sellito de que soy reproductivo, o estoy apegado al mercado laboral, digamos, tener eso presente, digamos, o sea, tal vez entonces cuando otro análisis de robustez, que uno se quede con un grupo que uno sabe que por ejemplo, pueden ser cohortes, nosotros sabemos que las cohortes más jóvenes, ¿me entendés?, tienen trayectorias más similares,
entre hombres y mujeres, que la cohorte es más vieja, algo así, como para que lo piensen, nomás Igual- lo tengan presente. Igual eso se podría incorporar como con rotación laboral, o sea, como mujeres que, como tenemos el flujo de personas que Por eso, están claro. en el mercado laboral, uno puede ver cuánto tiempo se van del mercado laboral y cuánto tiempo vuelven. Fondo como cuánto tiempo eres un leaver o cuánto tiempo eres un joiner, porque también podría ser eso un proxy. Sí, sí, Está el análisis también por tramo de edad en el paper, Marce. Sí, po. sí, sí. Y por Pero nivel sí, educacional. sí, y por nivel Porque- educacional. Estoy de acuerdo. Ahora, nosotros no controlamos por experiencia, la verdad, No, sino por no. edad, Edad, por sí, sí, polinomio de edad. sí, sí. Y la interacción, te da con Muchas interacciones, si no recuerdo Interacciones, en este sí. momento. Sí, sí, todas las interacciones posibles. sí. Las ventajas de tener Pero se datos, puede- claro. Cosas que a veces no puedes hacer cuando tenés muestras más chicas o porque, bueno, Sí, po. realmente. No, Es que la base del seguro de cesantía es bien generosa en ese sentido, hay mucha data. Pocas variables explicativas, pero mucha data. sí. Sí. Y ha mejorado la calidad de las variables porque había variables muy malas. Por ejemplo, en algún momento que lo usé, el nivel educativo estaba, o sea, mucho dato Hay mucho perdido, missing, hay mucho, exacto, hay missing. mucho Sigue missing. habiendo mucho missing, ¿no es cierto? O Sí. sea, en la medida que pasa el tiempo va mejorando porque, Sí, porque cuando uno se cambia de empleo le vuelven a exacto, hacer el... te actualizan la data. Sí, sí, O cuando giráis sobre la cuenta sí, del sí, seguro sí, sí, sí. cesantía. Entonces, quizás en 20 años va a estar increíble. Divina. Sí, Sí. sí, buenísimo. Eso, no sé si hay algún otro comentario. Gracias, profesora, por los comentarios y la idea. No, a mí con que me digas Marcela es suficiente. El formato es Tommy nomás. No, ya todos son propios. Ayer un tipo estaba tratando de convencerme que el lunes vaya a su programa es uno de estos programas de MOL TV, ¿no es cierto? Me dice, Ah, a no, mí también. claro, y yo le decía, no, mira, te voy a recomendar a otra persona porque yo definitivamente el lunes no puedo ir. Entonces me dice, bueno, pero quiero a alguien joven como vos. Le digo, mira, creo que alguien te ha informado claramente mal en qué tramo etario estoy. Eres joven, Me parece que estás totalmente off. Le digo, no trates de vender esa... Ay, qué gracioso. Entonces, no sé si hay más comentarios, más preguntas. A Valentina, Tomás. No, parece que no. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Valentina, por darnos este segundo Journal Club. No sé si alguien tiene algún dato o quiere hacer algún comentario en general. Yo tengo ¿Sí? un aviso de utilidad pública nomás, que Ya. le quiero hacer un regalo a la Francisca por su agua, así que si alguien se interesa, Sí. que me escriba. Sí. Yo, Y juntamos. ¿Ya? Sí. Eso. sí, Ah, me parece bien. Me ya. escriben y me cuentan. El 27, el próximo viernes, se hace el taller de la CACEN, que va a ser Sí. Ernesto y Eduardo. La UD Conce y la UDP me ayudaron porque ahora incorporé los logos de esas dos universidades en Les el va a pie encantar, les va a encantar porque lo pueden poner por normas, viste, de las instituciones, solamente se promocionan a través de los canales formales, actividades, me lo han repetido un montón de veces, actividades que sean de nosotros y no de otras personas, entonces como le calzaste el logo, pasó piola. Sí, así que no, es que, por ejemplo, en el otro núcleo somos 6 universidades y puse las 6 para que todos queden contentos. Entonces, en este hicimos lo mismo. Claro, y estrictamente hablando, en el caso de la UDP, no fue como patrocinante en el núcleo, pero uno le suma, porque los canales se mueven bastante bien, entonces... De hecho, tenemos 14 inscritos ya, queda una semana todavía, espero que suba el número y eso sí, quieren ir, también pueden, Valentina, también te puedo mandar incluso el link de inscripción por correo, así
Eso. Aunque sea presencial, ¿va a quedar grabado? Es que es híbrido, es presencial y por su Ok, híbrido, hay un- ok. explicar en el formulario si van a asistir. Sí, lo vi que era híbrido, sí. Así que la opción la indican y ahí pueden participar de las dos formas. Así que eso. Bueno, en la fiesta de la ciencia nos fue bien. Y espero también, tengo ganas como de empezar a hacer actividades en regiones, así que Marcela Pará, probablemente ahí después te voy a estar contactando para ver cómo podemos hacer participación o alguna intervención en Concepción, en el Gran Concepción. Así pensé que en Isla de Pascua. en Isla de Pascua. Ahí Tomás se anota para ir todo el día. Obvio. En la Antártica puede ser. Mucho frío. Podemos, otra es que nos traslademos hacia Buenos Aires, vamos todos. Genial. Vamos. Claro. Bueno, así que eso, muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias. Chao, Tengan buen fin de gracias. semana. Chao. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.